Bien, chicos, buenos días. Vamos a comenzar la sesión de hoy, así que por favor activen sus cámaras para iniciar la clase. La primera sesión, pues como siempre, va a ser la presentación, explicar el tema y en Classroom les voy a marcar una actividad para que ustedes realicen. Bueno, vamos a comenzar con el tema de los verbos. Este junto con el tema de adjetivos entra en una sola hada. Ahora bien, verbos. ¿Qué es un verbo? La palabra verbo viene del latín verbum, verbi, que es una palabra, término o expresión, es lo que significa. Lo que hicieron en la cultura latina es basar su sistema gramatical en dos grandes categorías. Una de esas categorías son los nombres o sustantivos, que es lo que estuvimos viendo a lo largo de las sesiones anteriores, principalmente en cuanto a las declinaciones. Todo lo que estuvimos manejando en declinaciones se refería a nombres o sustantivos, la flor, el señor, el día. Y también en adjetivos vimos que eran palabras que podían ser utilizadas tanto como sustantivos como adjetivos, por lo que también podíamos declinarlos. Es decir, nuestros adjetivos entraban dentro de las primeras categorías, primera declinación, segunda declinación y tercera declinación. Ahora bien, ¿por qué es importante también tomar en cuenta estos dos grupos? Cuando estábamos viendo que el latín, al igual que el español, era una lengua de flexión, observamos que se podía flexionar de dos maneras. Una fue nuestra flexión nominal, que lo estuvimos viendo en clases, que también se conoce como declinación, y el otro tipo de flexión es nuestra conjugación. Los verbos se conjugan, no se declinan. Esa es la diferencia entre los sustantivos y los verbos, porque también los accidentes gramaticales a los que nos referimos con los sustantivos y con los verbos son diferentes. En los sustantivos normalmente nos enfocamos en género, en número y en caso. En los verbos vamos a ver que vamos a encontrar más casos expresados dentro de los mismos. Entonces, ¿qué es un verbo? Un verbo es aquello que expresa acción, existencia, esencia, estado o pasión. Es el actuar, a diferencia de los sustantivos, que es únicamente para designar un objeto o bien para ejemplificar una cualidad que posean dichos objetos. Ya los verbos se transforman en una acción. Y como les decía, los verbos no se declinan, se conjugan y observamos dentro de su conjugación diferentes accidentes gramaticales, o más bien más accidentes gramaticales que, por ejemplo, lo que revisamos en adjetivos y sustantivos. ¿Qué es lo que vamos a encontrar como accidentes gramaticales? Tenemos nuestras voces, que pueden ser activa y pasiva, que la activa es cuando un sujeto actúa. Eso también ya lo habíamos visto, pero vamos a repasarlo. ¿Cómo es un ejemplo de un sujeto que actúa? Si yo digo, los alumnos hacen la tarea, estoy viendo que mi sujeto, que en este caso son los alumnos, están realizando la acción directamente. Pero si por el contrario yo digo, la tarea es hecha por los alumnos, ahí nuestro sujeto es la tarea, pero no es ese sujeto quien está realizando la acción directamente. Nuevamente tenemos el accidente gramatical número, que se clasifica en singular y plural. Y aquí vamos a observar personas, muy importantes. Las personas dentro de la conjugación de los verbos son de alta importancia. ¿Cuáles son las personas? Únicamente tenemos tres: la primera, la segunda y la tercera. La primera
Se refiere a yo, nosotros, la segunda a tú, ustedes y la tercera a él, ella o ellos y ellas. Ahora, los tiempos. Los tiempos son como en español, solo que en latín los podemos clasificar en dos grandes grupos. Un grupo es el presente, que me incluye el tiempo presente, como por ejemplo como. Me incluye el tiempo imperfecto o pretérito imperfecto, comía. Y el futuro, comeré. Y la otra categoría, que es el perfecto, me incluye el pretérito perfecto, comí, el pretérito pluscuamperfecto, había comido, y el futuro perfecto, habré comido. Y finalmente, el último accidente gramatical que vamos a revisar son los modos. Tenemos tres modos diferentes. Un modo indicativo, que es lo que sucede en el momento que se habla. Yo estoy exponiendo un PowerPoint, lo que está sucediendo en ese momento. O, por ejemplo, imperativo, que se refiere a mandatos y órdenes. Hagan su tarea, levanta ese plato, recoge esa ropa. Y finalmente, tenemos el modo subjuntivo, que se refiere a situaciones hipotéticas. Por ejemplo, voy a comprar este libro aunque no le guste. Todavía no sé si le gusta o no, estoy suponiendo. ¿Cómo sonaría si no fuera hipotético? Voy a comprar este libro aunque no le gusta. Entonces, el subjuntivo es una situación hipotética. Vean cómo aquí podemos apreciar más accidentes gramaticales, pero nos vamos a enfocar muy importante en nuestras personas posteriormente para la conjugación de nuestros verbos. Aquí hacemos referencia a una forma verbal muy específica que es el supino. ¿Por qué hacemos un paréntesis aquí para hablar de el supino en el latín? Porque es una forma verbal que no se utiliza en el español. Por lo tanto, si queremos realizar una traducción de latín a español del supino, no lo vamos a poder realizar porque simple y sencillamente no existe. Como definición, es una forma no verbal del verbo en latín usada en los casos acusativo, dativo y ablativo. ¿Qué significa supino? Significa perezoso, y esto nos está haciendo referencia a la inutilidad de este modo, ya que puede ser fácilmente sustituido. Por ejemplo, aquí les pongo varias frases: discedo lecturus, discedo legendum, discedo legam, discedo lectum, y de todas estas se utiliza en la última el supino, aunque todas significan me retiro a leer. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió con el supino? Que justamente al ser redundante, porque ya tenemos otros modos que nos pueden ayudar a expresar lo que queremos comunicar, pues simplemente cayó en un desuso. Y ese desuso llevó como consecuencia que en el español nosotros no utilizamos el supino. Ahora, enunciación de los verbos. ¿A qué nos referimos con la enunciación de nuestros verbos? A estas agrupaciones donde mostramos un verbo en diferentes formas para hacer referencia de cuáles son sus principales modalidades. En español, por ejemplo, nos guiamos o clasificamos los verbos según su terminación. Por ejemplo, ar, ir, caminar, jugar, plantar, hablar. Terminaciones en er como barrer, como comer, como ver, como leer, y terminaciones en ir como reír, como oír, como vivir, como sufrir. Y en inglés también sucede algo similar, se pueden enunciar los verbos. Por ejemplo, aquí tenemos ver, si, so, sin, que nos muestra sus diferentes formas básicas. Entonces, en el latín también podemos enunciar nuestros verbos, solo que no van a ser 3. Van a ser 5 modos los que vamos a revisar para poder hacer la enunciación de nuestros verbos. Ahora, estos modos tienen que ir justo en el orden siempre que les estoy poniendo aquí, tal como ponemos en el ejemplo. Nuestro primer modo es la primera persona del presente indicativo, yo como. El segundo modo es la segunda persona del presente indicativo, tú comes.
El tercer modo es el infinitivo del presente indicativo comer. El cuarto modo es la primera persona del pretérito perfecto, yo comí. Y el quinto es el supino, que es la forma que solo existe en el latín. Por eso hicimos una acotación previamente para que sepan qué es supino, para que cuando lleguemos aquí ya entiendan un poquito el por qué está listado. Entonces, nuestra enunciación siempre se va a ver como en este ejemplo, que tenemos laudo, laudas, laudare, laudavi, laudatum. Cada uno de los números me indica a qué modo se refiere y siempre se va a ver de esta manera. Ahora bien, esto es en cuanto a nuestra enunciación. Así como en los sustantivos vimos que podíamos clasificar las palabras en 5 grandes categorías, por lo cual surgían 5 declinaciones latinas, en los verbos también las palabras caen en diferentes categorías, que nuevamente van a ser 5. Ahora, de estas 5 categorías, únicamente 4 son conjugaciones que se consideran regulares. Y cada conjugación se caracteriza por la terminación de su infinitivo y por sus temas, que pueden ser a, e, i. Ahora bien, estas terminaciones es lo que me ayudan a distinguir entre una categoría y otra, así como el genitivo singular. En algún momento nos sirvió para distinguir entre las 5 declinaciones. Estas terminaciones nos ayudan a identificar dónde va cada una de mis palabras. Vamos a ver ejemplos. Aquí tenemos amare, que es de la primera conjugación, pues vemos que debe terminar en as, are, avere, es, ere, requere, is, ere, eis, y eire lleva audire. Bien. Así como yo veía cuando me daban un sustantivo, que me daban tanto mi nominativo como mi genitivo singular para poder hacer mis declinaciones, para que yo pueda hacer mis conjugaciones, me van a dar como información mi enunciación del verbo. O sea, que vamos a ver las 5 formas del verbo para poder proceder a hacer una conjugación posteriormente. ¿Cómo identificamos a qué conjugación va a pertenecer mi verbo? Pues ya tenemos aquí nuestras enunciaciones, tenemos 2 ejemplos de verbos, que son amar y elogiar, y vamos a ver siempre nuestra segunda y tercera forma de la enunciación. Entonces, yo veo que dentro de amo, amas, amare, amavi, amatum, aquí puedo observar que tengo efectivamente en el segundo y en el tercero las terminaciones as y are. Y lo mismo sucede laudus, laudas, laudare, laudavi, laudatum, que es el ejemplo que vimos en la tablita anterior, que es elogiar. Vemos como en el segundo y en el tercero nuevamente tienen las terminaciones as, are. Entonces, si en las declinaciones yo me fijaba en mi nominativo y mi genitivo singular, tenía siempre 2 palabras que iban como un paquetito. Mi paquetito para conjugar van a ser mis 5 formas del verbo, o sea, mi enunciación del verbo. Y cada conjugación, como vimos en la tabla anterior, tiene sus terminaciones características y eso es lo que yo debo observar dentro de mi enunciación. Siempre me voy a fijar en la segunda y tercera forma respectivamente para todas las conjugaciones. Aquí en nuestra segunda conjugación vemos que nuestras terminaciones son es y ere y lo podemos ver en advertir, monio, mones, monere, monui, monito. Eliminar, delio, deles, delere, delevi, deleti. En nuestra tercera conjugación, nuevamente vemos, nuestras terminaciones son is y ere. Nos fijamos, segunda y tercera forma. Veo mi enunciación de dirigir, duco, ducis, ducere, duxi, ductum. Y enviar mito, mitis, mitere, misi, misum. Los que me van a importar principalmente cuando esté clasificando mis verbos en conjugaciones van a ser el segundo y el tercero.
Y finalmente nuestra cuarta conjugación, isire, donde tengo por ejemplo escuchar, audio, audis, audire, audivi, audito. Y viniendo, venio, venis, venire, veni, vento. Entonces, así como en mis declinaciones yo tenía, por ejemplo, mis terminaciones AE, aquí tengo mis terminaciones correspondientes a mis conjugaciones. Y esas terminaciones me van a ayudar a identificar a qué grupo pertenece mi verbo o mi palabra. Hay otra categoría, les dije que eran 5, pero que solo 4 eran regulares, y es nuestra conjugación mixta. Esta tiene igual en el segundo y el tercero las terminaciones is y ere, pero en la primera persona del singular del presente indicativo, o sea, nuestra primera palabra dentro de la enunciación, terminan en io. Y esto lo podemos observar dentro de nuestros ejemplos. Atrapar. Capio, vemos esa terminación io, capio. Capis, vemos la terminación en i. Capere, cepi, capto. Atrapar. Y hacer. Facio, vemos nuevamente la terminación io. Facis, facere, feci y facto. Hacer. Entonces, cuando yo tenga las terminaciones is y ere, pero que termine nuestra primera persona en io, entonces ahí voy a estar agrupando ese verbo dentro de mi conjugación mixta. Por lo tanto, tenemos 5 grupos de conjugaciones, 4 regulares y una irregular, que es nuestra conjugación mixta. Siempre me voy a estar fijando en mi enunciación de los verbos, que son estas 5 formas diferentes que van desde mi primera persona hasta mi supino, y voy a prestar principal atención en el segundo y en el tercero, y únicamente en el primero cuando terminen io, porque entonces esos van a mi conjugación mixta. De lo contrario, pues van en la primera, segunda, tercera o cuarta conjugación. Ahora bien, pasamos a nuestros temas verbales. Nuestros temas verbales son 3. ¿Para qué nos sirve crear diferentes temas verbales? Son nuestra base para que logremos conjugar y reconocer los tiempos y modos de nuestros verbos. Los temas verbales no están ya dados. Se puede decir que nosotros los tenemos que fabricar a través del análisis de nuestras palabras o de nuestros verbos enunciados. Entonces, ¿cuáles son estos 3 diferentes temas verbales? Tenemos nuestro tema presente, que es el que nos vamos a enfocar para hacer nuestras conjugaciones. ¿Cómo se crea el tema presente? A la segunda persona del singular del presente de indicativo se le quita la S. Y si es tercera conjugación, o sea que termina en is, le quitamos el is. Así es como creamos nuestro tema presente, y es el más importante porque es el que nos va a servir para conjugar. Los otros también, pero únicamente nos vamos a enfocar en el presente. Entonces, yo tengo mi enunciación, que son 5 verbos, y tomo el que me dicen aquí, que es mi segunda persona del singular. En este caso, pues nos están poniendo 2, pero la segunda persona del singular corresponde a la segunda palabra. Tengo amo, amas. Mi regla dice que le tengo que quitar la letra S, entonces a amas le quito la letra S y me queda ama. Y tengo otro ejemplo, duco, duchis. Este es de mi tercera conjugación y dice que para crear tema presente en mi tercera conjugación tengo que quitarle la terminación is y me queda duc. ¿Qué es lo que hago con este ejercicio de quitar las terminaciones que me están indicando? Estoy extrayendo la raíz que me va a servir para agregar mis terminaciones, para hacer mis desinencias y lograr conjugar los verbos.
Así como en las declinaciones, nuestras terminaciones nos indicaban casos diferentes. Cuando yo a esta raíz le agregue la terminación del verbo, me va a indicar personas diferentes. Ya vimos que tenemos primera, segunda y tercera persona, que son 3 y son 6, si tomamos en cuenta que 3 son del singular y 3 son del plural. Entonces, cuando queramos crear nuestro tema perfecto, en este caso tomamos a la primera persona del singular del pretérito perfecto y se le quita la letra I. Por ejemplo, Amavi quedaría como Amav, Duxi quedaría como Dux. Y en el tema de supino, que es el que también no vamos a realizar porque ya es algo en desuso, pero ¿cómo se crearía? A la forma de nuestro supino, que se caracteriza por tener la terminación justamente es lo que le vamos a quitar. Su terminación en Por ejemplo, si tenemos amatum, lo que voy a extraer de ahí es amats. Y si tengo ductum, lo que voy a extraer de ahí es duc. Entonces, repito, ¿qué es lo que estamos haciendo con los temas verbales? Estamos creando nuestra base para poder iniciar nuestras conjugaciones. ¿Cómo estamos creando esta base? Prácticamente estamos extrayendo cuál es la raíz adecuada a utilizar para agregar las terminaciones que me van a ayudar a conjugar mi verbo. Entonces, cuando yo digo conjugación, siempre mi primer paso va a ser crear mi tema. Entonces, presente indicativo. Dijimos que únicamente íbamos a estar trabajando con nuestro presente indicativo. ¿Cómo hacemos una conjugación del presente indicativo? Vamos a crearlo uniendo los siguientes elementos. Primero, nuestro tema presente, que ya vimos cómo crearlo. Después agregamos nuestra vocal de unión, que puede ser I o puede ser U. Esto sí es necesario. ¿Cuándo va a ser necesaria mi vocal de unión? Aquí tenemos dos reglas. La primera regla es que la I se va a utilizar en las segundas y terceras personas del singular y en la primera y segunda del plural dentro de la tercera conjugación. Y nuestra U se va a añadir en la tercera persona del plural de las conjugaciones 3, mixta y cuarta. Ahora, el paso final dentro de mi conjugación va a ser agregar mis desinencias activas, o sea, mis terminaciones. A diferencia de nuestras declinaciones que tenían muchas terminaciones, en los verbos únicamente vamos a tener un tipo de terminaciones, que son las que nos están indicando en las columnas de aquí. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que cada terminación hace referencia a una persona. Tenemos primera, segunda y tercera persona del singular y primera, segunda y tercera persona del plural. Cada una de estas terminaciones nos indica esto. Si yo quiero hacer que mi verbo me esté indicando que se refiere a yo, voy a agregar la terminación o. Si yo quiero hacer que mi verbo haga referencia a la terminación a la persona tú, voy a agregar la terminación as. Si yo quiero que mi verbo haga referencia a las personas él o ella, voy a agregar la terminación at. Si quiero que se refiera a nosotros, amos. Si quiero que se refiera a ustedes, atis, y a ellos, ant. Entonces, ¿con cuántas terminaciones vamos a trabajar? Siempre vamos a trabajar con 6 terminaciones diferentes, que hacen referencia a yo, tú, él, ella, nosotros, ustedes y ellos. Vamos a ver una tabla que nos ilustra más lo que acabamos de mencionar. Primer punto importante. Vemos aquí diferentes verbos, diferentes ejemplos, amo, monio, duco, capio, audio. ¿Por qué? Porque como dijimos, hay un grupo de palabras que únicamente cae dentro de esa conjugación. Entonces, por ejemplo, el verbo amar
No se puede hacer como una segunda, tercera conjugación, como una conjugación mixta o como una cuarta conjugación. No, únicamente cae dentro de la primera conjugación. Y así con todos los verbos. Cada verbo tiene su clasificación y se debe respetar. Por eso, en las enunciaciones nos enfocamos en nuestras terminaciones para poder identificar a qué grupo, a qué conjugación está perteneciendo este verbo. Aquí ya hicimos la clasificación, ya vimos nuestras enunciaciones y ya las colocamos en esta tabla. Lo que hicimos posteriormente fue crear nuestro tema presente. Por ejemplo, aquí en la primera conjugación tengo el ejemplo que ya les había mencionado, que es amar. ¿Cómo creamos el tema presente? Le quitamos la S a la segunda persona del singular del presente indicativo y por lo tanto nos quedó la palabra ama. Ama es la raíz que vamos a utilizar para agregar las terminaciones que estamos viendo en esta diapositiva o as, ad, amos, aros. Entonces, ama, le agrego la terminación o y sí, normalmente debería quedar como amao, que es lo que les puse aquí en un asterisco, pero se da una construcción haciendo que la A desaparezca. Cuando estábamos viendo las declinaciones latinas, vimos que había unas palabras que aún agregándoles nuestra raíz tenían ciertas transformaciones, ya sea por fonética, por contracciones. Entonces, eso es lo que está sucediendo aquí con amo. No es amao, es amo. Ahora, mi segunda persona dice que mi terminación debe ser as, o sea, tú. Entonces, a ama le agrego as y me queda amas. Para mi tercera persona, mi terminación es a. A ama le agrego ad y me queda amas. Para mi persona de nosotros, tenemos la terminación amos. A ama le agregamos amos y nos queda amamos. Para ustedes, mi terminación sería atis y quedaría ama más atis, amatis. Y nuestra última terminación es ant, haciendo que nuestra palabra quede de ama más ant, amar. Este ejercicio que hicimos con el verbo de amar es el mismo que estamos observando en mi segunda, tercera conjugación mixta y cuarta conjugación. Pero, ¿qué variaciones podemos ver? ¿Por qué no queda idéntico que el verbo amar? Recordemos que cada una de nuestras conjugaciones también tenía un tema en específico. Algunos tenían tema en E y otros tema en I. Mi primera conjugación tiene el tema en A. Entonces, lo que hice fue transformar esa A, por ejemplo, en E para la segunda conjugación. Tomemos el de nuestra tercera persona de singular. Nuestra tercera persona singular nos dice que para él o ella debemos utilizar la terminación at. Si yo le agrego aquí at, pues quedaría monad, pero el tema de la segunda conjugación es e, por eso la pusimos como monet. Y lo mismo sucede con las demás, que nuestro tema es i, nos queda ducit, capit y audit. Igual aquí con amos, por ejemplo, nosotros. Cambiamos nuestros temas para adaptar esa terminación. Nuestro primer tema es a, se queda igual, amamos. Nuestro segundo tema es e, por lo tanto queda monemos. Nuestro tercer tema y todos los demás temas son i y nos queda ducimos, capimos y audimos. Esas son las variaciones que vamos a estar realizando con respecto a nuestras terminaciones. Ahora bien, también nos decía que necesitamos utilizar vocales de unión en algunos casos específicos. Y esas reglas las podemos observar subrayadas dentro de esta palabra. En el ducit vemos una vocal, en el ducimus también, ducitis, ducunt, también en el capiunt y en el audiunt según nuestras reglas previamente vistas. Entonces, en resumen, ¿cómo voy a realizar mi conjugación de los verbos? Primero que nada me tienen que entregar una enunciación que está compuesto por 5 verbos.
Con esa enunciación yo tengo que identificar con el segundo y el tercer verbo a qué conjugación va a pertenecer mi verbo. Después voy a crear mi tema presente, que es quitar su terminación para extraer la raíz al que le voy a agregar nuevas terminaciones. Y finalmente a esa raíz le voy a agregar las terminaciones que ya están dadas y con eso obtengo mi conjugación, que es yo amo, tú amas, él ama, nosotros amamos, ustedes aman y ellos aman. Eso es lo que acabamos de hacer en la conjugación del latín. En la siguiente sesión vamos a practicar un poquito más acerca de las conjugaciones y vamos a hacer ejercicios para poder hacer nuestra actividad de aprendizaje. Ahora bien, esto es en cuanto a los verbos que podemos clasificar en esas categorías y conjugar con estas reglas. Pero tenemos una excepción. ¿Cuál es esta excepción? Nuestra excepción es el verbo sum, que significa ser, estar o existir. El verbo sum es un verbo que es irregular y por lo tanto no se rige por todas las reglas que estuvimos mencionando a lo largo de esta sesión. Para empezar, el verbo sum es un verbo copulativo por excelencia, lo cual lo hace un verbo muy particular en cuanto a su uso. ¿Por qué? ¿Qué es un verbo copulativo? Es aquel verbo que no posee un significado completo y no está presente por sí mismo en una acción, sino que nos va a servir para crear un puente o un nexo que nos permita hacer una expresión. Ejemplo, la mesa es verde. ¿Qué es lo que podemos ver aquí? Que si yo solo digo la mesa es, me falta informaciones que sabemos que es un verbo en español, tanto como en latín, que es un. Pero si solamente digo el padre es, el coche es, la mesa es, siempre nos va a estar faltando información. Por eso es que es un verbo copulativo, por eso es que solo es un nexo, porque por sí solo no nos puede identificar una acción. Entonces, tenemos siempre que tener algo adicional que nos ayude a complementar ese verbo. Esa es su primera particularidad. La otra particular es la que ya les mencioné, que es un verbo irregular, que no se rige por las reglas que les mencioné previamente y que por lo tanto hay que más que nada memorizar cómo funciona este verbo en específico, a diferencia de los demás que solo agregas terminaciones. Y su tercera particular es que dentro de su enunciación solamente tiene 4 formas. Recordemos que todas nuestras enunciaciones tenían 5 formas diferentes, pero nuestro verbo sum no maneja el supino y por lo tanto solo nos quedan 4 formas, las cuales son sum, es, ese y fui. Al igual que en los casos anteriores, lo que sí nos vamos a comparar es que solo vamos a trabajar el tiempo presente del modo indicativo con nuestro verbo sum. Esto pues para que podamos construir algunas oraciones y entender los casos nominativos y genitivos. Entonces, lo que vemos aquí en esta tablita es lo que les digo. Este verbo, a diferencia de los demás, más que construirlo, hay que memorizarlo. Y el sum y el verbo sum queda de la siguiente manera. En los singulares queda sum para decir yo soy o yo estoy. Es para decir tú eres, tú estás. Es para decir él o ella es o él o ella está. Y dentro de los plurales tenemos sumus para decir nosotros somos, nosotros estamos. Estis para decir ustedes son, ustedes están. Y sum para decir ellos o ellas son o ellos o ellas están. Esta es la diferencia principal, es memorizarlo, a diferencia de los demás que es construirlos. Entonces, por eso es que se le dedica siempre al verbo sum un apartado independiente con respecto a todos los demás verbos. Cuando yo tenga el verbo sum, yo sé que no va en ninguna de las demás conjugaciones, que es un caso
punto y aparte. Y como nota final con respecto a nuestro verbo son, siempre que utilicemos el verbo son, debemos estar en busca de un atributo para complementar. Y aquí les pongo una frase en latín. Puella bona est. La niña es buena. Lo que estoy viendo aquí es que si yo solo digo puella est, la niña es, como mencionaba, nos va a estar haciendo falta información. Entonces, lo que yo hago es agregar ese atributo, que en este caso es buena o bona en latín. Y entonces, al agregar ese atributo, ya puedo presentar una acción completa. Puella bona est, la niña es buena. Lo mismo que el ejemplo de la mesa es de color verde. Bueno, con esto finalizamos el tema de los verbos. Resumen, ¿qué es un verbo, chicos? Es un tema gramatical que tiene dos categorías. Un tema gramatical. No tiene dos categorías. A ver, vamos a regresar aquí porque no son dos categorías. El latín tiene dos grandes categorías. El latín. Entonces, ¿cuáles son mis dos grandes categorías? Una es mi nombre sustantivo y mi verbo. Entonces, el sistema gramatical de la lengua latín es la que tiene dos categorías, no mi verbo. Cuando hablo de mi verbo y quiero hablar de categorías, voy a hacer referencia a sus conjugaciones, no a otra cosa. Entonces, aquí lo que quisimos decir es, la cultura latina basó su sistema gramatical, o sea, todo su idioma, en dos grupos, nuestros nombres o sustantivos, que esos se declinan, y nuestros verbos ¿qué se hace con los verbos? Se conjuga. Bien, se conjugan. Ok, ¿cuántas clasificaciones tenemos o cuántas conjugaciones tenemos de los verbos? 4. Ok, los dos son correctos. Son 5, de los cuales únicamente 4 son regulares. ¿Cuántos verbos lleva mis enunciaciones del verbo en latín? ¿Cuántos verbos? 3. Es 3, es lo que utilizamos, por ejemplo, en español, pero en latín vamos a ver 5, siempre 5 modos o 5 formas. ¿Nuestra enunciación qué es? Nuestra enunciación es esto, cuando estoy listando las diferentes formas de los verbos. Ahora, si yo quiero clasificar mis verbos dentro de una u otra conjugación, ¿en qué me voy a fijar? En la terminación, en la vocal. Ok, por nuestra terminación y la vocal por nuestro tema, bien. Y nos vamos a fijar en esas terminaciones siempre en nuestro segundo y tercer verbo de mi enunciación. Segundo y tercero, siempre segundo y tercero. ¿Y cuándo nos vamos a fijar en el primero? Únicamente en nuestra conjugación mixta. Ahora, ¿cuáles son los pasos para que yo haga mi conjugación? Son 3 pasos. ¿Cuáles son mis 3 pasos para conjugar? ¿Nadie? Ok, mi primer paso para conjugar es construir mi tema. El segundo paso es agregar mis vocales. Y mi tercer paso es... ¿Cuál es mi tercer paso?
Tercer paso de conjugación, chicos. Conjugar. Vamos a agregar nuestras terminaciones. Muy importante. ¿Qué es lo que hicimos aquí? Estas son nuestras terminaciones: o, as, ad, amus, atis, ant. Y después de hacer mi tema, que es extraer mi raíz para conjugar, voy a agregar mis terminaciones, que es lo que hicimos en la tabla de aquí. ¿Qué verbo no entra dentro de esta dinámica? ¿El Zoom? El zoom va a ser siempre mi excepción. Ese me lo tengo que memorizar porque es un verbo regular. No le puedo agregar simplemente las terminaciones y ya estuvo. No. Necesito siempre agregarle un atributo. Muy bien. Pues con eso finalizamos la sesión de hoy, chicos. Les repito, la siguiente sesión vamos a seguir practicando verbos y adjetivos que corresponden a un solo grupo, un solo tema, para hacer una actividad por ambos. Y quiero saber, ¿tienen dudas, comentarios? Todavía lo vamos a practicar, pero si tienen todavía ya de una vez alguna duda del tema, me lo pueden decir, chicos. ¿No? Todo clarísimo. No me pro- Ok. La siguiente sesión van a conjugar solitos muchos verbos. Bien. El siguiente módulo es Classroom. Les marqué una actividad. ¿En qué consiste la actividad? Porque veo que les ha estado costando un poco a los demás grupos, entonces se los digo de una vez. Si no lo pueden acabar, no importa, lo retroalimentamos en vivo la siguiente sesión, porque sí vi que les costó mucho trabajo. Y ¿cuál es la idea? Les estoy dando 3 palabras en español y les estoy dando un PDF donde está el vocabulario en latín que les va a servir muchísimo. Y van a buscar dentro de ese PDF de qué palabras del latín, como hicimos en la sesión pasada, que les marcaba las palabras, ustedes buscaban en internet cuáles son sus raíces. Lo mismo van a hacer con esas 3 palabras. Van a poner cuáles son sus raíces. Ahí se les clasifica en prefijo, en su sustantivo y en su sufijo, pero no quiere decir que necesariamente tienen que tener los 3. Simplemente es averiguar de dónde están viniendo las palabras, y el PDF que les estoy dando es para que pues ustedes se apoyen por si no lo encuentran en internet. Ahora, cada una de esas palabras, especialmente los sustantivos de los que van a salir, obviamente se pueden declinar y solo pertenecen a la tercera o cuarta o quinta declinación. Lo único que les estoy pidiendo como parte 2 es que agreguen las terminaciones correspondientes a esas declinaciones. Les estoy adjuntando también un PDF con las terminaciones de las declinaciones para que se acuerden. Si tienen dudas con respecto a hacer la tarea, me las pueden hacer saber. Si no logran concluir la actividad, no pasa nada, la concluyen después de Classroom, después de clases, y la suben cuando la tengan lista. Si les costó trabajo y por eso no la concluyeron, de todos modos, súbanla inconclusa y vamos a estar haciendo la retroalimentación para la siguiente sesión. Bien, chicos, entonces 12 en punto debe de publicarse la actividad. Si no tienen ningún otro comentario, pues entonces ya podemos irnos desconectando. ¿Listo, chicos? ¿No hay comentarios? Bueno, nos vemos, chicos, hasta la siguiente sesión. Adiós, maestro. Adiós, maestro. Adiós, maestro. Adiós, maestro. Nos vemos. Bueno, maestra, gracias.